Galileo Galilei, nacido el 15 de febrero de 1564 en Pisa, Italia, fue un astrónomo, físico, ingeniero y matemático cuyas contribuciones revolucionaron la ciencia y sentaron las bases de la física y la astronomía modernas. Conocido como el padre de la ciencia moderna, Galileo desempeñó un papel crucial en la transición del pensamiento científico medieval al método científico moderno. Galileo nació en una familia de músicos. Su padre, Vincenzo Galilei, era un músico y erudito que alentó a Galileo a estudiar matemáticas y música. En 1581, Galileo ingresó en la Universidad de Pisa para estudiar medicina, pero pronto se interesó más por las matemáticas y la física. Abandonó la universidad sin obtener un título, pero continuó sus estudios de manera independiente. En 1589 consiguió un puesto como profesor de matemáticas en la Universidad de Pisa y en 1592 se trasladó a la Universidad de Padua, donde enseñó geometría, mecánica y astronomía hasta 1610. Fue en Padua donde realizó muchas de sus investigaciones más importantes. Galileo es conocido por sus estudios sobre el movimiento de los cuerpos. A través de experimentos con planos inclinados, desarrolló la ley del movimiento uniforme acelerado y estableció que los objetos caen a la misma velocidad independientemente de su masa, contradiciendo la creencia aristotélica de que los objetos más pesados caen más rápido. En 1609, Galileo se enteró de la invención del telescopio en los Países Bajos y decidió construir su propia versión del instrumento. Con su telescopio mejorado, Galileo hizo una serie de observaciones astronómicas revolucionarias. Lunas de Júpiter. Descubrió 4 lunas orbitando Júpiter: Io, Europa, Ganimedes y Calisto, lo que proporcionó la primera evidencia de que no todos los cuerpos celestes orbitaban la Tierra. Fases de Venus. Observó las fases de Venus similares a las de la Luna, demostrando que Venus orbita el Sol. Superficie de la Luna. Descubrió que la superficie de la Luna no era lisa, sino montañosa y llena de cráteres, refutando la creencia de que todos los cuerpos celestes eran esferas perfectas. Manchas solares. Observó manchas en el Sol, lo que indicaba que el Sol no era un cuerpo perfecto e inmutable. Estas observaciones apoyaron la teoría heliocéntrica de Copérnico, que afirmaba que la Tierra y los otros planetas orbitan el Sol, en contraste con la teoría geocéntrica ptolemaica dominante en la época. Las ideas de Galileo desafiaron las enseñanzas de la Iglesia católica, que sostenía la visión geocéntrica. En 1616, la Inquisición condenó el heliocentrismo como herético. Aunque Galileo fue advertido de no enseñar ni defender la teoría heliocéntrica, continuó su investigación. En 1632 publicó Diálogos sobre los dos máximos sistemas del mundo, una obra que comparaba los sistemas ptolemaico y copernicano. La Iglesia interpretó esto como una defensa del heliocentrismo. Galileo fue llevado ante la Inquisición en 1633 y, bajo amenaza de tortura, se vio obligado a retractarse de sus ideas. Fue condenado a arresto domiciliario, donde permaneció hasta su muerte. Galileo nunca se casó, pero tuvo 3 hijos con Marina Gamba: Virginia, Livia y Vincenzo. Las hijas de Galileo fueron enviadas a un convento debido a la falta de dote suficiente para casarlas. Virginia tomó el nombre de María Celeste y mantuvo una estrecha correspondencia con su padre. Una anécdota famosa sobre Galileo es su supuesto murmullo «Eppur si muove», y sin embargo se mueve, después de ser obligado a retractarse de su apoyo al heliocentrismo. Aunque no hay evidencia histórica que confirme que Galileo dijo esto, la frase simboliza su convicción en la verdad científica frente a la opresión. Galileo pasó sus últimos años bajo arresto domiciliario en su villa en Arcetri, cerca de Florencia. Durante este tiempo, continuó trabajando en sus investigaciones, incluyendo su último gran trabajo, Discursos y demostraciones matemáticas en torno a 2 nuevas ciencias, que sentó las bases de la física moderna. Galileo murió el 8 de enero de 1642.
Debido a su condena por la Inquisición, no recibió un entierro público, pero fue finalmente enterrado en la Basílica de la Santa Croce en Florencia en 1737. El legado de Galileo es inmenso. Es considerado uno de los fundadores del método científico moderno que enfatiza la observación, la experimentación y la aplicación de las matemáticas para entender la naturaleza. Sus descubrimientos en astronomía y física cambiaron la forma en que entendemos el universo y sentaron las bases para futuras investigaciones científicas. En 1992, más de 350 años después de su muerte, la Iglesia Católica reconoció oficialmente el error de su condena a Galileo, y su contribución a la ciencia fue plenamente rehabilitada. Galileo Galilei fue un visionario cuyos descubrimientos y métodos revolucionaron la ciencia. A pesar de enfrentar la oposición de la Iglesia y sufrir arresto domiciliario por sus ideas, su trabajo ha dejado un legado perdurable que sigue inspirando a científicos y pensadores en todo el mundo. Su vida y obra son un testimonio del poder de la razón y la observación en la búsqueda de la verdad.